Bueno, bienvenidos nuevamente a este diálogo. Espero que hayan tenido un bonito tiempo de compartir experiencias. Creo que esto de hacer las tareas para algunos será un reto porque no vendrán de algún ejercicio académico reciente. Para otros tal vez será algo ya muy más cotidiano porque están cerca a sus ejercicios académicos recientes. Eh, Igual creo que eso nos permite tener una riqueza en los grupos de experiencia y también incluso nos podemos compartir algunos consejos, ¿no? Algunos consejos importantes. Eh, Lastimosamente, nosotros acá no tenemos el tiempo para trabajar metodología de investigación, de enseñanza, que sería súper interesante como base para investigar las tareas, pero creo que entre ustedes pueden compartirse algunos tips también sobre eso. En el grupo uno, sala uno, que estaba Claudia, José Ana Luisa, Mónica, Sandra, no sé quién era el, el secretario o secretaria que nos comparta eh, cuáles conclusiones llegaron, cómo les fue en el diálogo. Ya, bueno, yo me designé secretario, entonces justamente estábamos conversando acerca de la primera pregunta o de las preguntas que son alrededor del ejercicio. Bueno, en la primera pregunta llegamos a la conclusión de que tuvimos un aprendizaje de cronología, de puntos de referencia más claros acerca de los textos, también a llevarlo también a la práctica, ¿no? Porque obviamente entendíamos que es, al inicio que solamente de pronto era de hacer de entender o leer un texto o solamente leer unas cosas, sino que esto también nos ayudó a poner a la práctica y aprender también acerca de los tiempos, de las ubicaciones, aprender también el orden de los textos en los cuales fueron desarrollándose, fueron creándose, ¿no? Entonces eso también depende de un contexto histórico acerca de qué sucedió en cada escrito, de cómo se fueron escribiendo, a pesar de que hubo eventos un poco fuertes, eventos no tan fuertes. Entonces, eso también nos ayuda a entender el ejercicio. Acerca de la segunda pregunta, llegamos a la conclusión de que todos nos fue un pequeño golpe de poder volver a estudiar, porque algunas personas solo, bueno, estamos dedicados a nuestros trabajos, nuestras actividades diarias, pero el tema de estudiar fue como un pequeño golpe de poder volver a los cuadernos, ¿no? Dice, bueno, en mi caso, como yo decía, mi propuesta personal era poder regresar a escribir algo en un cuaderno, porque yo por lo general uso una computadora para hacer todo, pero algunas personas las escriben, otras hacen en computadora, la verdad de pronto han cambiado, antes escribían en un papel y de pronto cambiaron a la computadora y así cambiaron cosas que nos ayudaron a poder tener una metodología de aprendizaje, ¿no? Porque fue un desafío el poder retomar ese tema, ¿no? Entonces, algo así es lo que conversamos en el grupo. Muchas gracias, José, y gracias por esos aportes. Sí, a veces no tenemos tan claro de inicio cómo es esto de la construcción de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Algunos todavía tienen como esta idea eh, que a veces se enseñaba hace años, que casi el Espíritu Santo hablaba al oído del autor del libro, y entonces era como que alguien entraba en trance y empezaba a escribir ahí el evangelio o la carta, y luego le daba a la iglesia, y era como, como un proceso así, ¿no? Creo que estos ejercicios también nos enseñan el actuar de Dios en el Espíritu Santo, que es muy común como hoy actúa. Es decir,
ahora tampoco es que nos dicta cosas al oído, sino que nos enseña a través de procesos, ¿no? Y estos procesos tienen a veces algunos retos que hay que ir a ver. Y lo lindo es saber que el Espíritu Santo está sobre estos procesos, es decir, eh, pese a que interviene mucho la parte humana, pero nuestra fe nos lleva a pensar y a tener esa certeza que el Espíritu Santo está por sobre los procesos humanos porque está guardando su palabra. Eh, yo creo que una de las cosas al hablar de inspiración del Espíritu es que el Espíritu Santo es el que guarda la palabra de Dios, ¿no? Y el que está en todas estas fases larguísimas, porque nosotros hasta nuestro tiempo, imagínense lo que ha pasado si solo estamos estudiando los primeros años, los primeros siglos, lo que ha pasado hasta nuestro tiempo para que el texto bíblico llegue a nuestras manos, ¿no? Eh, he tenido alumnos que incluso todavía no estaban claros de eso y pensaban que tal vez el Nuevo Testamento fue originario en el inglés o en el español y que entonces por eso hay como interpretarlo de una forma más literal. Pero esto nos va mostrando cómo ha venido este proceso a través de los siglos y que ha habido un montón de retos, ¿no? Que tener en nuestras manos una Biblia ha sido un proceso a veces de muchísimas traducciones, ¿no? De que del griego haya pasado al latín y del latín, qué sé yo, al alemán, etcétera, etcétera, hasta llegar al español, ¿no? Y claro, también ver que ya en versiones más actuales de la escritura eh, ya pueden tener un ejercicio de traducción un poco más directo a los papiros, porque hoy, como hablábamos, tenemos más acceso a la información que antes, ¿no? Antes la información no era muy abierta y realmente necesitábamos ir a otras fuentes. Por ejemplo, hay la fuente para el español, una fuente muy nombrada que es la Biblia del Oso, por ejemplo. Ustedes pueden ir a consultar, que fue una de las traducciones que después de la cual Reina y Valera luego eh, tomarían para traducir. Entonces, no había como un acceso, ni tampoco el conocimiento para traducir directamente al español, por ejemplo. Eh, yo creo que hoy tenemos un tiempo diferente porque los traductores bíblicos ahora logran tener fuentes más cercanas y las escrituras logran tener eh, también un poco más de cercanía a esos textos primarios, ¿no? En la sala 2 está Freddy, está Teresa y iPhone 11, no sé quién es, tal vez sería bueno que nos ayude poniendo el nombre para identificarle. Y me parece que la pastora Vivi también por ahí. Entonces, no sé quién es secretario de ese grupo que nos pueda ah, compartir algo. Tal vez si hay algo que añadir a lo que dijo el grupo uno, ¿no? Para poder eh, aportar nuevas cosas. Sí, pastor, buenos días, hermanos, buenos días. A mí me han designado el secretario del grupo. Aparte de lo que el hermano que me antecedió citó, pues para nosotros se fue importante revisar y volver a revisar el video, así como el material que tenemos eh, remitido para poder darnos cuenta del orden de los libros, para poder darnos cuenta que el orden es más lógico que cronológico, que algunos libros fueron escritos en un mismo periodo de tiempo, eh, tal como Marco, Mateo, tuvieron el mismo periodo del tiempo, del 50 al 60, Filipenses, Filimón, del 61 al 63, tenemos el caso de
de Juan, y primera y segunda, tercera de Juan del 85 al 95. Entonces, esa cronología hizo que entendiéramos y a la vez pasáramos el tiempo revisando, buscando, consultando un poquito más para poder entender la línea del tiempo de las escrituras del Nuevo Testamento. Eso es lo que podríamos añadir, pastor, a nuestra tertulia que tuvimos así de fugaz. Le escuché al hermano que había una segunda pregunta, no la escuché cuál era y esa sí le quedamos debiendo. Gracias, hermano Freddy. Sí, eh, sí, la segunda tenía que ver más con este ejercicio académico, qué retos están presentando en cuanto a investigar, a ver cómo, cómo podemos mejor también enriquecer este ejercicio de los entregables, ¿no? Pero muchas gracias, nos aporta un montón y en el grupo 3 está Mauricio, Mirta, Jimena, Janet, no sé si alguien más por ahí. ¿Quién será el secretario, el vocero de este grupo? Jime es la secretaria. Sí, buenos Ok. días con todos. Bueno, en nuestro grupo 3 también analizamos esta parte que nos ha impactado, así como de manera general, es la injerencia de este devenir histórico, de tantos sucesos políticos, económicos, sociales, muy ligados también, en este caso, a la religión y a este ejercicio de los procesos históricos. También algo muy importante en general que hemos visto es que nos ha llamado la atención la presencia del Espíritu Santo de la misma manera, esa impronta a través de los siglos. También nos han dicho que hemos visto esa concatenación de las vidas de los personajes, ¿no? Que ha sido bastante importante para todos en general, porque hemos como podido ir un poco más allá solo de los relatos a veces históricos o a través de una película, de un libro o en el caso de la información general básica que nos dan de la historia, ¿no? Sobre todo esto de la injerencia sobre el poder político que resguardaba sus propios intereses. Entonces, eso fue de manera general. No alcanzamos a analizar la segunda pregunta, que también, no sé, podríamos dejarlo sin responder porque no llegamos a ese punto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, todo texto es un tejido, ¿no? Y este tejido tiene hebras diferentes. Una de estas hebras es justamente la cosmovisión del propio autor, ¿no? Y por cosmovisión entendemos a cómo él puede ver o entender el mundo desde su punto histórico, ¿no? Y por ponerles un ejemplo, por ejemplo, cuando se compila el Génesis, se pensaba que había un techo encima, ¿no? Había un techo y este techo guardaba o almacenaba cosas como el agua, ¿no? Eh, entonces, cuando la cosmovisión de la Torre de Babel, por ejemplo, cuando ellos construyen la Torre de Babel, en su cosmovisión, los constructores de la Torre de Babel era asaltar la bóveda del cielo. Entonces, construir una torre que era muy alta, llegar a la bóveda y en cierto sentido destronar a Dios. Esa era como la lectura de la cosmovisión de ese tiempo, ¿no? Y entonces entendemos que cada autor tiene o pertenece a un mundo diferente al nuestro en sentido de cosmovisión, es decir, en sentido de cómo miran las cosas, cómo interpreta el mundo, porque no se olvide que solo este sentido de que después se haya visto que la Tierra es redonda es muy tardío ya a los textos bíblicos, entonces
Ahí nace otra cosmovisión, otra forma de entender el mundo, solo en este aspecto importante. De esta misma forma, en el Nuevo Testamento, cuando leemos a un autor, leemos también ideas que pertenecen a su cosmovisión. Entonces, hay que también saber desenredar las cosas, en estos hilos del tejido, para poder entender mejor eso que los alemanes le llaman el Six-Eleven, el centro, el meollo del mensaje, y fuera de estos hilos contextuales y de cosmovisión, ¿no? Entonces, entender esto también es importante. También se vuelve un poquito complejo porque ya no, como decíamos, no nos acercamos ya al texto solamente de la forma devocional, sino también de esta otra forma. Y cuando nos acercamos de esta otra forma, necesitamos más herramientas para entenderlo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que había mucho en el tiempo de Pablo era el movimiento gnóstico, ¿no? Y el gnosticismo dualismo, ¿se acuerdan de Platón que hablaba de un dualismo, ¿cierto? Y había un dualismo entre cuerpo, o se entendía un dualismo entre cuerpo y la parte, y el alma o el espíritu, la parte inmaterial, la parte material inmaterial. Y este dualismo entendía todo lo corporal malo, todo lo no corporal bueno, ¿cierto? Entonces, ¿qué se entendía desde el gnosticismo, desde todo la filosofía del gnosticismo y de este platonismo también? Se entendía que había un mundo de las ideas eran perfectas, libres, pero cuando alguna idea de este mundo se fallaba o se portaba mal, si se quiere, no sé cómo calificarlo, entonces era castigada. ¿Y cómo era castigada? Le ponían un cuerpo. Entonces, el cuerpo era la cárcel de las ideas, la cárcel del mundo, de este mundo espiritual abstracto, ¿no es cierto? Y entonces se entendía que el ser humano solo podía solo podía ser libre cuando era libre del cuerpo, porque volvía a este mundo de las ideas, de este mundo espiritual. Esa era una idea muy de este tiempo, de cómo se entendía la cosmovisión Ya desayuné, mi amor, desayuné nomás. y la parte filosófica de ese tiempo. ¿Quién creen o dónde ven, por ejemplo, reflejado esta idea del mundo, este platonismo, este gnosticismo? ¿En qué autor bíblico ven que toma mucho esta forma, esta cosmovisión? ¿Se les ocurre alguno? Tum, 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 tum. No sé, pastor, si en lo que es la crucifixión de Jesús también, la idea, querían apagar su idea a través de flagelar su cuerpo. Ya. Bueno, en la crucifixión de Jesús más bien estamos en el mundo más judío, y el mundo judío no tenía este dualismo, esta separación. Para el mundo judío había una unicidad. Entonces había diferencia de cosmovisión entre el judaísmo y el mundo heleno griego, ¿no? Pero quien sí toma, por ejemplo, es el autor por ejemplo, de las epístolas paulinas. ¿Se acuerdan este verso donde dice, ¿quién me quitará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan el texto de Pablo? Y entonces se empieza a hablar mucho de la dicotomía cuerpo-alma. Entonces, cuando habla de cuerpo de muerte, ya uno entiende
y Pablo también suele hablar del cuerpo de pecado. Habla de toma mucho esta categoría, por ejemplo, de la cosmovisión de Platón, y lo usa. Y a veces nosotros hemos traspolado eso a nuestras enseñanzas, y también en el cristianismo a veces se ha dado mucho una carga de pecado al cuerpo, y no se ha visto más, por ejemplo, una cosmovisión, por un lado más latina, por otro lado incluso más judía, o más sí, de categoría judía, donde realmente el cuerpo tiene que ver con también un regalo de Dios, ¿no? Y dentro del cuerpo muchas cosas, ¿no? Como la sexualidad misma. Bueno, este es otro tema que no quiero ir quedándome aquí, es solo un ejemplo, pero sí, muchas veces hemos, desde nuestro discurso cristiano, cuando no contemplamos, por ejemplo, que este es un hilo de cosmovisión de Pablo porque pertenecía a este tiempo, a veces lo tomamos como una idea de Dios, y hablamos mucho en contra, o predicamos mucho en contra del cuerpo, y tenemos una carga de culpabilidad en el cuerpo de percibir ciertas cosas, y de sentir ciertas cosas, y no disfrutamos de cosas que han sido también herencia y creación de Dios. Entonces, bueno, ya este es para otra clase, pero para una antropología cristiana es lindo redimir el cuerpo desde la imagen de Dios, ¿no? Desde que es parte integral de lo que somos, de lo que Dios nos ha creado. Es solo un ejemplo en esto, ¿no? Vamos al grupo 4. Estaba Jaime, Janet y Yo José, estaba, y Pablo también. Ok. sí, buenos días. Yo me autoproclamé secretario porque se me cortó y yo estaba, bueno, escribiendo las ideas de todos los que estábamos en el grupo. Y bueno, a algunos les llamó la atención, bueno, su duda era si tenían que investigar más o mantenerse en la línea del tiempo en el texto que se nos había dado. Entonces algunos como que asumieron que solamente tenían que copiar. y, y yo les entiendo, como que sentí que tenían un poquito más de sed por la historia. Entonces querían saber un poco más de datos, aparte de los evangelios. Entonces, ellos como sintieron que esta historia que están como mirándola, ¿no? Como una línea del tiempo, es para ser sensibles y comprender cómo en estos tiempos se veía Jesús, ¿no? Incluso un poquito más tardío después de la muerte y su resurrección, cómo estas comunidades sentían a Jesús y cómo proclamaban a Jesús. Es una duda que quedó en ellos también. Algo también es que las líneas del tiempo pueden ser enriquecidas con la historia, ¿no? Con la historia que algunos pues pudieron investigar, otros tal vez no, pero sentimos que cada línea del tiempo puede enriquecer más una línea general que podemos construirla, y sería como bueno comparar, sienten que es bueno como comparar líneas de tiempo para poder llegar a enriquecer más esta enseñanza, ¿no? Los procesos de esta línea del tiempo, dicen algunos que nos enseñan a vivir como Jesús también, porque es como se movió esta iglesia en el tiempo de político, en el tiempo social, en toda esta línea del tiempo se va aprendiendo, ¿no? Cómo vivían a Jesús, que puede ser totalmente distinto a nuestro presente, ¿no? Y quizás nosotros tenemos una idea vaga solamente de cómo se vivía Jesús en este tiempo.
que eso sería bueno también profundizar. Y bueno, algunos sintieron pues que la tarea se hizo un poco básica, no en el sentido de que sea mala, sino en el sentido de que quizá querían como algunas fuentes un poco más profundas. Y sería bueno trabajar un poco de bibliografía, quizá para los que quieren integrar un poquito más o buscar algo más. Sería como trabajar en algo de bibliografía para poder eh, tener un adicional, ¿no? Y algo que me decían en el grupo también era que Gálatas, pues les sorprendía que Gálatas fue escrito antes que los Evangelios. Eso es súper relevante para muchas personas, porque quizá tenían entendido que como la ubicación de los textos en el Nuevo Testamento pensaban que era como una ubicación cronológica, ¿no? Pero la intención más bien quizá no la entendían bien, y cuando compararon con la línea del tiempo, entonces empezaron como a preguntarse por qué Gálatas es primero y por qué no los evangelios. Y genera pues una pregunta que se puede responder en el camino en el que estamos aprendiendo, y también las composiciones de estas líneas del tiempo nos enseñan a profundizar también, porque uno encuentra datos interesantes que puede profundizar en la historia, y obviamente se puede trabajar con una bibliografía aparte, los que pues desean estudiar más profundo, y ahí pues tomar de esos textos para también enriquecer una línea del tiempo, ¿no? Y poder estudiar con más profundidad. Eso es lo que vimos, pastor, eso es lo que sentimos como grupo. Muchas gracias, Pablo. Acabo de enviarles un documento extra para quienes ya quieren empezar a apoyarse o investigar más afuera de esto. Inicialmente no les había dado más bibliografía porque entiendo que hay algunas personas que están recién entrando en un ritmo de estudios, entonces no quiero abrumarles Pastor, tampoco se corta un poquito no alcanzamos a escuchar, pastor, se Ahí, corta. ahí está mejor. Allí se escucha mejor. Ahí sí, pastor. Ok, lo que les decía es que acabo de enviarles un texto complementario y que no les quería todavía dar mucha bibliografía porque no quiero que se abrumen con mucha información, porque entiendo que algunos están volviendo como a la parte de estudios académicos, entonces vamos a ir poco a poco. Sin embargo, acá les envío ya un un texto en el que pueden también complementarse, sobre todo los que ya están a un ritmo un poco de más fuerte de estudio y quieren ir ampliando, ¿no? Igual podemos ir dialogando, usted me escribe si necesita alguna otra fuente y yo le voy proveyendo cosas así. Gracias por eso. Voy a comenzar esta parte con un pequeño video. Entonces, por favor, me dan un segundito que... Pastor, de pronto, antes de que siga, ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Sí, dígame, Jaime. Pastor, sí, yo también quería hacer una acotación. Quisiera hacer una pregunta porque tengo una duda, ¿sí? Cuando empecé a ver la línea de tiempo que está en el video con la línea de tiempo que está en los apuntes, hay bastante diferencia de años, ¿no? Entonces yo me quedé pues en un momento como pensativo y dije, bueno, ¿cuál es cuál, no? Entonces prácticamente me basé para hacer mi línea de tiempo es a lo del video, porque me parece que es una información más correcta, más exacta, porque yo investigando en internet y todo, hay bastantes conceptos de las fechas, ¿no? Hay bastante variedad. Entonces, sí me dificultó un poquito en ese aspecto tomar decisión, pero a lo último me decidí por tomar las líneas del tiempo del video que nos pasó usted.
Gracias, Jaime. Y esas justamente era lo que quería provocar con el ejercicio. Y qué bueno, porque no había salido en otra conclusión. Y es porque justamente yo les di estas dos fuentes, la una el video y la otra el texto, porque esto responde justamente a las complejas diálogos que tienen los estudiosos bíblicos en cuanto a llegar a acuerdos a ciertos libros. Incluso van saliendo, se van descubriendo nuevos textos que van situando o cambiando de lugar en los años de creación o en los años en que se concibió el Nuevo Testamento. Y como les digo, no hay fechas exactas de muchos textos, es difícil rastrear. Eh, entonces no hay acuerdos entre los historiadores bíblicos de fechas muy exactas. Se van moviendo y la idea es justamente hacer este ejercicio de poder entender eso, que también las fechas de los autores no están, y los autores no están tan puestas en piedra justamente por la distancia de años, la forma, en lo que les decía en la otra clase, la forma de entenderse la historicidad de ese tiempo, las cronologías. Es muy complejo entender desde nuestras categorías de ahora. Como les digo, van habiendo hallazgos que mueven un poquito las fechas, entonces ahí hay que ir también actualizando con los descubrimientos más recientes, ¿no? Pero estas líneas de tiempo sí nos dan como las nociones de entender la formación, ¿no es cierto? Jimenita. Sí, perdón que me quiero acotar que en nuestro grupo también se resaltó el hecho histórico, sobre todo de la crucifixión. Esto nos comentó la hermana Mirta de la Patagonia, que para ella fue impactante que la referencia no fue el nacimiento de Cristo, sino más bien esta época que se concatena en toda la parte política, vivencial, ni siquiera en la resurrección, sino en la crucifixión. Eso quería acortar. Gracias, Jimenita. Ok, vamos a continuar entonces. Déjenme un ratico, por favor. Cuando hablamos de la palabra canon, generalmente cuando la contextualizamos dentro de lo que es la Biblia, se suele hablar del canon de las Escrituras. Originalmente lo que era la palabra canon era una palabra que se utilizaba para definir lo que era una vara, una caña, y a lo largo del tiempo esa palabra canon, que se refería a una vara o una caña, a esa vara o esa caña se le añadieron lo que eran una serie de medidas, una serie de pequeñas medidas que permitían establecer mediciones. De ahí se derivó a lo que era básicamente el término lista. Por tanto, el canon era esa vara de medir que permitía establecer una medida concreta y determinada. Con el tiempo esto se aplicó a lo que es la escritura para hablar precisamente de aquellos libros que dan la medida o que conforman la lista de libros inspirados y con autoridad divina. Esto es lo que hizo que se hablase del canon de las Escrituras. Por lo tanto, el canon de las Escrituras hace referencia a aquellos libros que fueron reconocidos como libros inspirados y todos ellos con autoridad divina, teniendo entonces el canon del Antiguo Testamento y teniendo el canon del Nuevo Testamento. Canon del Antiguo Testamento que estuvo formado por y está formado por los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, sin los libros considerados apócrifos, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya en tiempos de Jesús tenía un canon cerrado y determinado,
el cual básicamente aceptaba aquellos libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los 39, sin libros apócrifos. Y después el canon del Nuevo Testamento, que son los 27 libros, formándose un canon de libros inspirados y de autoridad divina, reconocidos por la Iglesia. Eso es muy importante, la Iglesia no... Me decían que no se escucha bien el video. ¿Ustedes pudieron escuchar algunos o fue un problema para todos? Ya no le apagó. Sí, profe, no se puede escuchar. Yo en mi caso sí lo estoy escuchando bien, pero depende mucho del audio. De la conexión. Bueno, la idea era empezar a hablar sobre el canon. El canon, como decía el video, la palabra canon viene de canó, que quiere decir una caña. Y una caña que en tiempos antiguos empezaron a usarse para medir las cosas. Lo que sería el antecesor de lo que hoy tenemos como una regla o un metro, ¿no? Ese era un canó. Y este canó, luego de ser literalmente una caña con medidas, luego pasó a ser o entenderse como una medida o una forma de medir algunas cosas, ¿no? No se usó solo en el tema bíblico del Nuevo Testamento, sino, por ejemplo, se usó legalmente para identificar cómo aprobar o no una ley, también cómo identificar una regla ética o moral. Entonces, era muy común en el tiempo de los primeros siglos el uso de la palabra canon para justamente medir ya no solo cosas físicas, sino medir ciertas reglas, medir las leyes. Esto era así. Entonces, la palabra canon no es un término acuñado por el Nuevo Testamento o por los padres de la iglesia, sino que era un término que se entendía mucho como decir ahora nosotros las reglas, ¿no? La regla de medir, pásame una regla, un metro, cosas así. Entonces, ¿cuál es la regla para esto? Nosotros tenemos ya ese término, así era el canon en el tiempo antiguo. Y se acuña por los padres de la iglesia para hablar de los libros inspirados. Qué difícil hablar de esto, ¿no? De término de inspiración. Hay que mencionar, por ejemplo, que muchos de los autores de los textos del Nuevo Testamento jamás en su mente estaba que su carta o su escrito iba a ser considerado a una regla o un canon para la iglesia, es decir, un escrito inspirado del cual se regiría enseñanzas para la iglesia. Hay cartas que fueron inscritas a personas, ¿no? Es decir, yo le escribo al José una carta y resulta que ya cuando yo me muero, empiezan a buscar algunos escritos míos porque entienden que yo tenía como autoridad frente a las iglesias y dicen, bueno, vamos a encontrar qué escribió Juan Daniel y José sale con su carta y dice, a mí me escribió una carta y entonces esta carta que nunca fue pensada de mí para que se lea universalmente, que se lea en las comunidades, de repente es tomada ya para como para enseñanza, ¿no? Entonces esto hay que ver. Y porque sí hubo una distancia, como hemos visto ya, desde el periodo en que se escribió un texto y el periodo en el que se volvió canónico o se volvió parte de este grupo de escritos que
que pudieron autorizarse como, como regla, como autoridad dentro de. Ahora, me gustaría preguntarles, ¿quiénes eran los padres de la iglesia? ¿Habían escuchado ustedes este término? ¿Quiénes son? Más que los nombres que representaban estos padres de la iglesia. ¿Alguna idea? Marcelo. Para mí el padre de la iglesia era Pedro. Ok, padre de la iglesia era Pedro. ¿Qué dicen los demás? Sí, yo también coincido porque hay hubo siempre la costumbre de hacer la referencia de Pedro como la piedra y este relato que dice que sobre esta piedra se construirá la iglesia. Entonces, ese es un texto que ha sido grandemente difundido y claro, uno pensaba que estos discípulos, que estos seguidores fueron directamente los que iniciaron las iglesias. No sé si llamarlos padres de la iglesia, pero sí como una idea de los formadores. Okay. ¿Puedo decir algo? Claro, José, por favor. Sí. Con respecto a varias cositas, ¿no? Voy entendiendo poco a poco porque como es la primera clase que entro, quiero como adaptarme, ¿no? A cada opinión, a cada palabra. Y quisiera no interrumpir tanto precisamente porque yo hablo bastante, ¿no? Entonces me puedo inspirar y decir cosas a veces no correctas, porque eso le pasa a todo aquel que habla mucho, decir demasiadas cosas, ¿ok? Entonces quiero entender o dejar que se me entienda con claridad lo de la cosmovisión. En primer lugar, la cosmovisión, ¿verdad? Los autores de los diferentes del Nuevo Testamento, en los diferentes libros, estoy entendiendo que tenían algunos como visión distintas, diferentes. Por lo tanto, hay formas y maneras distintas de decir las cosas y decir todo lo que ya sabemos que se dice en cada libro, como Lucas, como Mateo, como Marcos, etcétera, ¿verdad? Incluso, bueno, yo he estado leyendo y puedo entender que el libro Hechos de los Apóstoles tiene un resumen bastante interesante de lo que es el Nuevo Testamento. Digo resumen como para decir que abarca gran parte de la historia de Jesús. Esa parte, ¿no? Y bueno, se puede entender que sí, que tiene cada quien su cosmovisión, porque cada pensamiento y de cada hombre es diferente, es distinto, ¿no? Por lo tanto, incluso creo entender que Mateo escribió para los romanos, o para el grupo del Imperio Romano. Escribió para ellos, para que entendieran la vida de Jesús y toda la historia de Jesús, porque había mucha gente del Imperio Romano que era creyente, pero no estaba realmente convertido. Entonces está interesante esta parte. Quiero también decir en cuanto a la dualidad de Pablo entre el cuerpo y el alma. Indudablemente Pablo es una autoridad cristiana posteriormente, después de haber sido convertido por Dios en ese encuentro que iba camino hacia aquel pueblo para buscar más cristianos para maltratar, ¿no? Por supuesto, él tiene un entendimiento ahí con claridad y nosotros vemos al leer a Pablo su autoridad como hombre verdaderamente convertido en Cristo Jesús. Y esa parte ahorita del final que me están pidiendo que diga quiénes fueron los padres de la iglesia. Indudablemente el padre de la iglesia es Cristo Jesús, nadie más. Los demás son hombres convertidos, convencidos, pero es Cristo el verdadero padre de la iglesia. Creo que no puede haber otro. Los demás somos hombres que iniciaron a través del mismo Espíritu Santo que los conllevó a hacer todas aquellas cosas que se hicieron. Quiero decir, por ejemplo, esta última parte, para no extenderme mucho, todos los apóstoles que acompañaron a Jesús durante su trayectoria, durante su ministerio,
realmente no estaban convencidos de quién era Cristo, no estaban realmente convencidos, tenían muchas dudas. Por eso Juan y Pedro le preguntaban, maestro, ¿a quién colocarás de la derecha y a quién colocarás a la izquierda? Sencillamente porque ellos estaban pensando en el poder, pensaban ser rey o querían que Cristo nombrara a uno de ellos como rey. Es decir, había una aspiración personal. Sin embargo, Jesús les dijo, ¿verdad? Para ser el primero tienes que estar de último y tienes que servir, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que el padre de la iglesia no es otro sino Jesucristo, una vez que resucita, una vez que aparece en las reuniones donde están ellos y le da esa buena nueva de que vendrá el Consolador para darle dirección y darle toda la fuerza que necesitaba. Y una vez que aparece el Espíritu Santo y los llena y hablan en lengua y todas esas cosas, se transforman en lo que Jesús y Dios quieren para él. Esa parte quería decir. Muchas gracias, muchas gracias. Abrir. Okay. Gracias por todos esos apuntes interesantes que va tomando. Bueno, quiero clarificarles que cuando hablamos de padres de la iglesia, estamos hablando de como digo la palabra, es una designación dentro de la historia del cristianismo, ¿cierto? Es decir, si usted consulta en el internet, en libros, acerca de los padres de la iglesia, se va a encontrar con los discípulos de los discípulos. Es decir, si Pedro tuvo su discípulo, Juan tuvo su discípulo, etcétera, etcétera. A ellos se les denomina los padres de la iglesia. De acuerdísimo que en Jesús está la fundación de la iglesia, es decir, no estamos hablando de la autoridad como fundador de la iglesia, sino estamos hablando de cómo se denominaron a este grupo de discípulos de los discípulos, es decir, los que tuvieron el contacto directo o la formación directa o el discipulado directo de los primeros discípulos. Como ustedes saben, el modelo discipular es el modelo que la iglesia ha usado durante muchos siglos. Y Jesús discipuló a un grupo, y este grupo discipuló a otro, y este grupo de discípulos se les ha llamado históricamente los padres de la iglesia. Cuando usted busca el nombre los padres de la iglesia, entonces se encontrará con algunos nombres, como Orígenes, se encontrará, qué sé yo, con Clemente de Roma, y así con varios, ¿no? Y estos fueron discípulos directos de los primeros discípulos. Cuando ya se hace el canon, ¿no? Cuando se empieza a crear el canon, entonces había no solo escritos de los primeros discípulos, ¿cierto? Sino había escritos de los segundos discípulos, es decir, de estos padres de la iglesia, ¿sí? Estos padres de la iglesia se entiende que recibieron como la enseñanza más directa de los primeros discípulos, y también cuando el momento en que se va a determinar el canon, entonces se empieza a preguntar, estos discípulos primeros, ¿qué libros utilizaron o qué escritos utilizaron o reconocieron de los primeros discípulos para sus propios escritos? Entonces, no quiero confundirles, pero cuando se habla de canon, entonces se empieza a ver cómo medimos esto de cuál es un libro inspirado o no. Y entonces hay al menos cuatro medidas que usaron en los concilios. Después vamos a tratar de ver qué es un concilio, pero hay al menos 4 medidas que se usaron en los concilios
para tratar de identificar los libros, estos libros canónicos, ¿no? Uno de ellos fue una de estos medidas que se utilizó en el canon fue el reconocimiento que tuvieron los padres de la iglesia. Por eso quería darles el contexto para que entiendan quiénes son los padres de la iglesia. El reconocimiento que tuvieron los padres de la iglesia en sus propios textos, ¿sí? En sus propios textos. Entonces, ¿qué hicieron estos concilios que fueron tediosos, largos? ¿No? El aprobar los libros del Nuevo Testamento no fue un proceso de 2 días. Para llegar a tener los 27 libros del Nuevo Testamento, estamos hablando más o menos del siglo IV. Entonces, imagínense la distancia entre lo que fue cuando se escribieron a cuando ya se consideraron parte del canon. Hay una distancia larga. Esto quiere decir que hubo procesos tediosos, procesos también lentos, no fueron cosa de, a ver, ahora vamos a elegir los libros, cuáles sí, cuáles no. Hubo todo un proceso muy largo. Uno de los procesos fue estudiar los libros de los padres de la iglesia y ver cuáles son los libros que ellos mencionaban en sus escritos. Por ejemplo, hay al menos 8 libros que se creen que fueron escritos por los padres de la iglesia y que regían en el resto de las comunidades de ese tiempo, ¿no? Uno de ellos, y que tal vez es el más afamado hasta nuestro tiempo, es la Didache, escrito más o menos en el año 90. ¿Alguien ha escuchado de la Didache? No sé cómo se escribe. Más allá de cómo se escribe, ¿ha escuchado de la Didache? No, pastor, nunca escuchamos ese nombre. Didache, Didaje, algunos lo escriben Didaje, está bien. Este es más o menos, como para que tengan referencia, es como el manual ABCD de Job, ¿no es cierto? La Didache fue escrita por los padres de la iglesia como una forma de doctrina práctica, es decir, una introducción para los creyentes sobre qué es lo que se cree en las comunidades del primer siglo. Justamente por la cantidad de enseñanzas, decidieron los padres de la iglesia juntar las cosas más fundamentales en un pequeño manual, si se quiere, como de los manual de primeros pasos o el ABCD nuestro, ¿cierto? Donde compilan de forma práctica las primeras enseñanzas. Entonces, usted puede consultar o leer la Didache, por ejemplo. Hay acceso a eso en el internet y usted puede ver qué se enseñaba en la Didache, ¿no? Son entonces los primeros códigos o el primer código, el manual apostólico. Y este librito cita a Mateo. Es la fuente como más fuerte de la Didache, es del Evangelio de Mateo. Entonces, cuando leyeron la Didache, vieron que Mateo era un libro que las iglesias primitivas habían usado como fuente. Y por eso ya estaba ahí, ¿no? Uno de estos. Otra carta muy utilizada en el tiempo de los padres de la iglesia era la epístola a los romanos de Clemente, o la epístola de Clemente de Roma, se le llama también. Se cree que este Clemente fue el discípulo directo de Pedro. Y esta carta menciona ya a los cuatro evangelios. Se cree que esta carta fue escrita en el siglo I, en el siglo I.
y ya menciona a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces es otro de los escritos de los padres de la iglesia en los cuales se referenciaron para este canon, como una de las medidas. Otro, que es un libro muy lindo también que usted debería leerlo. Creo que todo creyente debería leer estos libros de los padres de la iglesia, porque ustedes van a ver lo interesante que es estos escritos también. Se llama El Pastor de Hermas. Y este es ya un poquito más tardío, en el siglo II que se usa el Pastor de Hermas. Y en el Pastor de Hermas ya se habla de se menciona a las cartas paulinas, se menciona a Judas y se menciona a Hebreos. También en el siglo II hay otra epístola, que es la epístola de Bernabé. Y la epístola de Bernabé también habla de las cartas paulinas y menciona los 4 evangelios. Por ahí en el año 113 también se escribieron 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Este Ignacio de Antioquía era otro de los padres de la iglesia. Se cree que era el discípulo de Juan. Y aquí sobre este Ignacio de Antioquía hay muchas leyendas. Parece que este hombre fue muy reconocido en su tiempo, y después se empezaron a creer leyendas que no siempre se sabe si fueron ciertas, pero una de las leyendas más interesantes es que dicen que Ignacio de Antioquía era el niño que Jesús tomó en sus brazos cuando se acuerda, dejen a los niños, vengan a mí, en ese texto que le sientan sus rodillas y todo. Entonces, es como una leyenda que se hablaba en el cristianismo, ¿no? Este Ignacio de Antioquía escribe sus 7 cartas cuando está en el camino al martirio. Él ya ya le anuncian que va a ser parte del circo romano. Ya él está en prisión y sabe que viene su fin. Y entonces este Ignacio de Antioquía escribe las cartas a las iglesias desde la prisión, ¿cierto? Y en sus cartas anuncia, por ejemplo, o escriba acerca de, como menciona a los escritos de las epístolas de Pedro, a las epístolas de Juan, y también a escritos paulinos. Y entonces esto tiene que ver mucho con las cartas pastorales. Estos 5 libros son como los más importantes de los 8 que se tomaron en cuenta, ¿no? Y estos 5 son como los que se tiene más evidencia actual de esto. Los otros 3 es un poquito todavía confuso. Por eso no los vamos a mencionar. Pero entonces, si usted algún momento se pregunta o le preguntan sobre qué medidas se tomaron para el canon, una de las medidas fue que los padres de la iglesia hayan mencionado o hayan tomado las fuentes de estos libros dentro de sus escritos. Que estos escritos de los padres de la iglesia estaban, si se quiere, más cercanos, más actuales al tiempo en que se dio el canon. Otra de las cosas que se tomó es preguntarse en ese momento, en el momento por lo menos del primer concilio, ¿cuál es el uso o qué libros se están usando normalmente en las comunidades en el momento de la liturgia, los sábados, que era en ese entonces? ¿Cómo lo están, qué están utilizando para la lectura
en la liturgia de las comunidades que había en ese entonces. Entonces ese fue como el segundo, la segunda medida. ¿Y cómo se daban cuenta de esto? Pues estos procesos de concilio eran unos procesos en que culminaban con una votación. Entonces los obispos de su tiempo, que no es la misma forma de obispal de nuestros tiempos, sino era un tipo diferente, si se quiere, de obispos, los que mencioné en este tiempo, pero los obispos hacían votación acerca de esto, ¿no? Y otra de las cosas que se veía era que hubiera, entonces este es el punto 3, ¿no es cierto? El punto 1 era sobre los padres de la iglesia, sobre sus escritos. El punto 2 es del uso litúrgico o en las comunidades. El punto 3 fue, la regla número 3 o el canon número 3 fue que tuviera unidad doctrinal. ¿Cómo se medía la unidad doctrinal? Por 3 puntos fundamentales. Que el libro esté de acuerdo con Cristo es Dios. Número 2, que esté de acuerdo con la salvación por Cristo y por gracia. Y el número 3, sobre la resurrección de Cristo. Entonces eran los 3 pilares de la unidad doctrinal que debían tener un libro para poder ser aprobado. Entonces se hacía, como haríamos ahora, comisiones o grupos donde se designaba que lean el libro y que determinen si estos 3 puntos de la unidad doctrinal se encontraban en estos. Y acá hay algunos libros que tuvieron serios problemas para ser aprobados, ¿no? Uno de los más discutidos fue el libro de Santiago, porque usted sabe que Santiago menciona mucho como el tema de las obras buenas y todo esto. Entonces había como la discusión si este libro de Santiago podía tener o contradecir, por ejemplo, la salvación por gracia. Fue uno de los libros discutidos. Hubieron al menos 3 libros que se complicaron mucho en ingresar al canon. Uno fue Apocalipsis, especialmente por el capítulo 20. Otro fue, ya lo dije, Santiago, y otro fue Hebreos. Estos 3 libros han sido los libros que se complicaron más en el ingreso al canon. Perdón, pastor, ¿puede por favor mencionar nuevamente cuáles eran las unidades? O sea, la primera, ¿cuál era? La unidad doctrinal tenían tres puntos, ¿no es cierto? 1, Cristo es Dios, ¿no es cierto? 2, sobre la salvación que sea por Cristo y por gracia. Y 3, la resurrección de Cristo. Estos 3 eran los factores que determinaban la unidad doctrinal, ¿cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estábamos bien? ¿Estamos marchando claros o confusos? Perdón, yo tengo una duda. Ajá, a ver, entonces tenemos 2 preguntas, uno de Jimena y otro de Janet. Jimena, por favor. Bueno, en este punto yo no sé si es propicio, pero a mí me queda la duda en los textos, ¿cuándo se borra la palabra o cuándo se deja de usar la palabra Jehová? Porque en estos cánones de la unidad doctrinal se menciona que Cristo es Dios, ¿no?
Entonces, el Dios Padre, como se lo menciona en el Antiguo Testamento, también tiene un origen lingüístico y se lo denomina Yahvé. ¿Cuándo ese nombre pasa como un genérico a denominarlo Dios? No sé si es propia la pregunta en este momento, pero me surge esa duda. Gracias, Jimenita. Este no tiene que ver con temas doctrinales, no tiene que ver con temas tampoco de concilios ni nada. Este tema del uso del nombre es un tema de traducción. Entonces es otro tema. De hecho, es una traducción que se complicó por el tema de las puntuaciones. A ver, el hebreo, inicialmente, el hebreo se escribía sin vocales. No había ninguna vocal en el hebreo, eran solo consonantes, ¿cierto? Y tardíamente se empieza a crear lo que los hebreos le denominan las cuasi vocales, que son, no son nuestras vocales, son otro sentido, pero son vocales más chiquitas. Las cuasi vocales, y hay algunas escuelas de lo que se llaman los masoretas, que son los puntuadores o los que pusieron vocales a los textos hebreos, no solo a los textos del Antiguo Testamento, sino a muchos. Y estas escuelas encontraron diferentes formas de las cuasi vocales. Eso es un tema también largo y complejo, pero en una escuela se ponen ciertas cuasi vocales, en otras otra, y el momento de traducir al español, entonces con las unas con las una escuela masorética nos daba el nombre Yahvé, con la otra escuela masorética nos daba el nombre Jehová, o sea, salen de la misma raíz. Sin embargo, ya si vamos al análisis semántico mismo sería la mejor traducción sería Yahvé. ¿Por qué? Porque la terminación A es una terminación femenina. Entonces, Jehová es una traducción con una cuasi vocal femenina. Pero bueno, son temas más bien, como te digo, no son temas teológicos, sino más bien semánticos de traducción. Y luego, ya les había hablado de la Biblia del oso, donde se traduce desde la palabra Jehová, y luego se traduce la Reina y Valera, que era una traducción que casi se santificó, se beatificó en el mundo evangélico, ¿no es cierto? Reina y Valera era casi lo mismo que un escrito del primario del autor. Entonces nosotros, alguien hizo un ejercicio muy bueno en América Latina de enamorarnos de la Reina y Valera de una forma extraordinaria, que cuando vinieron otras posibilidades de traducción, nosotros en América Latina siempre dijimos o la Reina y Valera o nada, los demás me saben mal, las demás me faltan, no sé, me falta ese, es como que le sentíamos diferentes, ¿no? El sabor y diferentes en el sentido como hasta herejes a otras Biblias, ¿no? Entonces, la escuela evangélica latinoamericana se quedó mucho con la Reina y Valera, pero la Reina y Valera tiene como más distancia, es decir, la Reina y Valera es la traducción de 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 la Biblia, ¿me entiende? Hay otras que se acercan un poquito más, ya solo es la traducción de la traducción o algo así, pero hay menos camino en este tema. Esto como tratando de aclarar este tema del nombre, que es un tema más bien de traducción que un tema teológico. Marcelo. Con respecto a la Biblia de Nueva Versión Internacional, ¿esa de dónde viene la nueva versión? ¿Cuál es su origen? Me parece que la Nueva Versión Internacional
fue una traducción de la King James de Estados Unidos. Entonces, no es una traducción, intentó ser una traducción más cercana, pero hubo también como algunas cosas más desde la escuela traductora de la King James de Estados Unidos, entonces se usa mucha lógica de ahí también. Entonces tiene eso, ¿no? Siempre digo que es bueno por eso tener varias traducciones y poder leerlas comparativamente. A mí una de las que más me gusta es una versión católica que es la Biblia de Jerusalén. Es la Biblia que me parece tiene una escuela de traducción mucho más cercana a los idiomas bíblicos y a las fuentes. Sin embargo, toda traducción también tiene una carga del traductor, entonces por eso es mejor tener varias versiones y poder leerlas algunas y eso es un buen ejercicio, creo, también para ya las personas que queremos profundizar un poquito más en la escritura. Había otra pregunta, ¿cierto? No me acuerdo de quién. Alguien más levantaba la mano. Creo que Janet. Sí, pastor. Sí, no, solamente era para, como estoy en un lugar que ahorita me está haciendo mucha bulla, entonces quería preguntar si es que los canon estaba bien, que era padres de la iglesia, uso litúrgico y unidad doctrinal, si son los tres. Eso no. Sí, está correctísimo. Está correctísimo. Gracias. Estoy con un poquito de ruido, perdón. No se preocupe. Jesús. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Mi pregunta era sobre las versiones. Usted dice, por ejemplo, que Reina Valera fue la traducción de la traducción hacia la N potencia. Hay unas versiones que a mí me llaman mucho la atención que no están en español, pero que también son, pues, a mi modo de ver, bastante diferentes. Por ejemplo, la versión amplificada que está en inglés, que trata como de, no sé, como de meter, si se quiere, como glosas pero para mi modo de ver también como que tiene un lenguaje muy actual y hay una versión que se llama lenguaje actual y que nos ayuda a dilucidar, pero allí, ¿cómo es que se introdujeron esas cosas? ¿A razón de qué? ¿Como qué escuela? ¿Qué tendencia? Esa era mi pregunta, pastor. Bueno, como les digo, Perdón, estaba hablando con micrófono apagado. Como les digo, cada traducción también responde a cierto movimiento que pudo hacerla y que quiso hacerla. Entonces, por ejemplo, hay muchas Biblias que tienen cierta enseñanza, incluso teológica, como dice Jesús a su pie de página o en forma de comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay una que responde a este pensamiento más de los pactos. Ah, hay algunos que responden a un pensamiento sistemático de una teología sistemática, de una escuela más evangélica, más bautista, más, etcétera. Y creo que son interesantes leer los comentarios, pero no los tome 100% como que fuera el texto mismo, ¿no? A veces hay gente que se basa más en Biblias con comentarios que en el texto mismo, ¿no? Entonces, creo que son cosas referenciales que pueden servirnos, ¿no? Y de ahí sí, hay lindas traducciones en otros idiomas y en el nuestro también. Es bonita. A mí me gusta también la Biblia de lenguaje viviente, por ejemplo. Hay algunos textos. Desde el lado católico, la Biblia latinoamericana también me parece bastante interesante. Pero la idea es poder hacer, como les digo, este ejercicio. Si usted lee en otro idioma, busque también Biblias en inglés, ahí hay buenas traducciones. Y claro, y si hace un ejercicio un poquito más fuerte, hay también ya
Biblias por ejemplo, de Nestlé Adam, que es una Biblia en griego que compila ya los textos más actuales de papiros y es un ejercicio más lento. El griego en algo se va a parecer al español en ciertas cosas, entonces a veces es un ejercicio de práctica de gente que... Y hay cursos, ¿no? Hay cursos básicos de griego hay en el YouTube o cosas así. Puede ir investigando y por lo menos sirve, ¿no? El ejercicio de ir poquito a poquito en eso. Es más largo, es más complejo, pero para quien ama la Biblia y quiere hacer ese ejercicio, pues ahí está la invitación. Gracias. No sé si hay más preguntas, ¿estamos claros? Mauricio. Pastor, yo estaba pensando en una cosa cuando usted nombra los criterios para el canon. Yo pienso por ejemplo, en que a uno le dicen que los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, sobre todo, están inspirados, ¿no? Por el Espíritu Santo. ¿Eso en sí mismo no sería otra característica? Es decir, como otro, no sé cómo usted le llama, como otro pilar que sea inspirado. Sí, por eso yo les hablé de 4 y estábamos hasta el tercero. Pero sí, justamente el 4 es acerca de este tema de lo que le han llamado tener evidencia de altos valores morales, espirituales que refleja la obra del Espíritu. Y es un poco menos fácil de identificar eso, pero sí, fue el cuarto pilar, ¿no? Por eso les hablaba que al menos 4 reglas del canon o 4 cánones del canon en los que se rigieron. Gracias por ese aporte. Me dice que se corta, qué pena que todavía se corte. No sé si sigue siendo mi internet, ahora ya estoy con cable, pero parece que aún así en momentos hay cortes. ¿Qué impulsó esto de que existe el canon? ¿Por qué la iglesia, sobre todo en estos siglos ya un poco más tardíos, siglo II al IV, empiezan a trabajar esto del canon? ¿Qué les impulsa? Pablito, no sé si levantaste la mano o se te levantó. ¿Pablo? Bueno, aquí estoy, pastor. Yo también estoy con intermitencia y escuchaba hablar sobre, justamente ya ibas a mencionar eso, que yo estaba pensando, es la intención del canon es centrarnos nuevamente en Jesús, porque hay muchos libros en el tiempo que la iglesia está construyéndose con los padres de la iglesia. Hay muchos libros y ahí empieza la apología también, porque hay personas que están desviando la atención hacia otros lugares y ya no tanto en Jesús, sino que se desvía un poquito el tema de Dios, ¿no? En algunos puntos. Y la idea del canon es trabajar eso, tratar de tener una iglesia con una unicidad, ¿no? No tanto como quizá hoy pensamos que sea algo católico o algo así, sino más bien estar de acuerdo todos en un texto o en varios textos que nos ayuden a normar un tema de iglesia, ¿no? Y nos ayuden a llevar en armonía todo el tema de estar juntos como iglesia. Entonces, yo recuerdo que el canon tenía un propósito, no era tampoco tanto como quizá luchar o solamente hablar en contra de las personas, sino buscar acuerdos como entre iglesias de varias regiones, ¿no? Que podamos leer juntos la Biblia y podamos vivir a este Jesús juntos. Ese puede ser una visión también del canon.
Gracias, Pablito. Sí, en realidad el crecimiento de la iglesia empieza a traer nuevos retos. Y uno de estos retos era justamente que se empezó mientras la iglesia crecía a otros sectores, también empezaba a devolverse las enseñanzas de la iglesia con enseñanzas de ciertos contextos, cosmovisiones que, que podían empezar a afectar las enseñanzas centrales que se había querido establecer en la Didache y en las enseñanzas de los padres de la iglesia. Y entonces se empieza a pensar que sería bueno no solo tener este canon, sino empezar a dar cierta estructura a la iglesia a través de tener estos concilios que eran asambleas, ¿no? Eran asambleas de, como les decía, de los líderes, de los obispos, donde se empieza a acuñar este primer término, el ecumenismo, ¿no? El ecumené era uno de los impulsos para los concilios, y lo que quiere decir ecumené quiere decir diálogo. Un diálogo viene ecumené de la raíz oikos, que es casa, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de ecología, hablamos también de oikos, es decir, del cuidado de los recursos de la casa, ¿no? De la parte natural de la casa. Cuando hablamos de economía, hablamos también de oikos, es el recurso, el cuidado de la parte, sí, los recursos, no de la casa. Y cuando hablamos de ecumené, de ecumenía, también hablamos del diálogo que debe propiciar la casa o la comunidad, como se entendía, para llegar a ciertos acuerdos. Y acá, por lo pronto, en este tiempo bíblico, había al menos 5 grandes regiones de la iglesia. La una era la región de Alejandría, y esto vamos a ver la siguiente clase ya con geografía bíblica, que vamos a identificar un poco como los sectores, ¿no? Pero está Alejandría, está Roma, está Constantinopla, está Jerusalén y está Antioquia. Estas 5 grandes regiones del cristianismo eran también donde se encontraban los obispos, ¿no? De cada, el obispo de Alejandría, de Roma, de Constantinopla, de Jerusalén, de Antioquía, y se iba rotando, ¿no? Estos concilios trataban de hacerse como a veces se hacen los saltos en Job, ¿no? Bueno, vamos a hacer el salto en Santiago, vamos a hacer en Lima, algo así. Entonces, era un encuentro de diálogo donde se trataba de los temas cruciales que se requerían para que estaban, digámoslo así, como agenda de la iglesia en ese tiempo, es decir, que estaban inquietando a las comunidades. Y una de las cosas que estaban inquietando en los primeros siglos era justamente el tema de las herejías. Herejías quiere decir justo lo que no está en esta enseñanza central de la parte doctrinal, lo que hablábamos de los 3 puntos que se trataban, ¿no? Y Justo González, que es un historiador, que es un historiador latinoamericano y ecuatoriano, si no me equivoco, Justo González, hablando de esto, nos dice que la iglesia, cuando tenía enemigos externos, se fortalecía, pero porque pensaba que después de cada persecución, después de este tipo de cosas,
la iglesia terminaba siendo más fuerte. Pero justo González dice que los enemigos internos fueron más fuertes que los enemigos externos en ciertos momentos de la historia. Y estos enemigos internos, en lugar de hacer lo que hacía los enemigos externos, darle más identidad a la iglesia, más unicidad, si se quiere, los enemigos internos creaban un poquito más de división y de problemas. Entonces, que los concilios buscaban justamente tratar de resolver esto que se levantaba internamente, ¿no? Y acá, una de las cosas que ya empezamos a hablar es sobre el gnosticismo o el dualismo, ¿no? Que se empezó, bueno, que recorría todas las venas del mundo grecorromano o del mundo griego en ese entonces. Pero hubo un punto en especial porque, como les digo, muchos de nuestros escritos todavía tienen, del Nuevo Testamento, tienen influencia gnóstica en algunas partes. El Evangelio de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan es un libro que incluso algunos hablan que tiene un gnosticismo muy elaborado, muy bien, muy rico para la escuela gnóstica. Pero, por ejemplo, hubo un punto que sobre todo hubo un hombre llamado Cerinto que empieza a hablar de que Jesús no pudo haber sido corporalmente humano. ¿Por qué? Porque hubiera sido atrapado en la maldad de lo que representa vivir en el cuerpo. ¿Se acuerdan que algo mencionamos en la introducción de la clase sobre esta dicotomía entre cuerpo y lo material y inmaterial? Entonces, este Cerinto dice, yo no puedo concebir que Jesús haya sido literalmente cuerpo humano, porque eso implicaría que él fue, si se quiere, no sé cómo ponerle la palabra, pero aprisionado por haber hecho cosas malas, y entonces él empieza a enseñar que Jesús tenía algo parecido a un cuerpo, pero era un cuerpo espiritual. Es decir, no era el mismo cuerpo humano, sino que era como un cuerpo, no sé si decirlo angelical, algo así. Y este gnosticismo de Cerinto, entonces se siente que empieza a hacer daño a la iglesia, y fue una de las preocupaciones del primer concilio sobre canon. Y otro de los puntos fue, por ejemplo, el montanismo, que fue justamente guiado por Montano. Y este montanismo tenía a la vez dos profetisas. La una era Prisca y la otra era Priscila. Y ellos hablaban de que ellos eran la nueva revelación de Dios al mundo, y que los únicos autorizados para hablar de parte de Dios eran Prisca y Priscila como profetisas. Entonces se habla empezó a haber como este movimiento en que ellos predicaban que había una nueva revelación y que estaba dada por Prisca y Priscila como profetisas principales. Entonces este movimiento fue un movimiento muy fuerte en esta iglesia de los primeros siglos, y que también fue puesta como una de las preocupaciones para el canon. Y otro punto fue algo que asustó también a la iglesia mucho, y es un proto-canon, un primer intento de canon desde un hombre que se llamaba Marción. Y este Marción
una de las características es que era un antisemita, no le gustaba nada de lo que era judío. Entonces, no quiso aprobar o reconocer un primer canon o impulsó el reconocimiento de un canon donde no haya libros semitas. Entonces, por ejemplo, en este canon estaban 11 libros que eran las cartas paulinas y Lucas. No se reconocía ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Juan. Y entonces era una postura muy antisemita, antijudía, ¿sí? Y, por ejemplo, también se dieron el trabajo de eliminar de estos 11 libros todo lo que tenía que ser con versículos projudíos. Y este Marción hablaba de que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que Jehová, en este caso, era diferente a Jesús, o que Yahvé era diferente a Jesús, y que Yahvé representaba a un Dios pequeñito que era un Dios falso, y que Jesús era el único Dios verdadero. Entonces, estos temas del canon de Marción también, y eran hombres que tenían influencia, ¿no? en la iglesia de estos tiempos, que estaban, ya les digo, divididas como en cinco lugares geográficos. Entonces, hubo preocupación, ¿no? Hubo mucha preocupación. Esto entonces dio a luz a que se empiece o que se empiece a pensar en el canon. Y aquí hubo el primer concilio para determinar esto, que fue a principios del siglo IV. Imagínense, ya estamos hablando algunos años después de la iglesia primitiva y de los padres de la iglesia, estamos hablando del siglo IV, donde se hizo en Hipona en África, ¿no? ¿Se acuerda de un cristiano que fue muy prominente de este sector de Hipona? Que fue obispo de Hipona. ¿Alguien? Agustín, pastor. Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona. Y en este primer concilio se aceptaron los primeros 25 libros. Entonces no se aceptaron todos. ¿Cuáles creen que quedaron todavía por fuera, sin aceptarse? La carta de Santiago. No, Santiago sí entró con las justas, pero entró. No, sí, Santiago justamente quedó fuera, Santiago. Bien. ¿Y el otro? Ya les mencioné también. El Apocalipsis. El Apocalipsis. Apocalipsis. No, Hebreos sí entró en esta vez. Entró porque de alguna forma es en este concilio que se le da la autoría a Pablo sobre Hebreos. Y por eso le ingresan en el canon. Pero después, ya siglos después, otra vez se vuelve a preguntar si realmente fue Pablo el autor de Hebreos. Y bueno, ahora ya los eruditos nos dicen que no, pero en este entonces fue, para que fuera aceptado en el canon, fue puesto como parte de los escritos paulinos. Y entonces quedan dos fueras, ¿no? Apocalipsis, especialmente, como les digo, por el capítulo 20, y Santiago. Y Santiago, por algo que ya les digo, que se analizaba que había una contradicción por la salvación por gracia. Ese era el argumento. Y también casi queda fuera Judas porque cita a la carta de Enoc, y Enoc no está dentro del canon de Yamnia del Antiguo Testamento. Y Hebreos, como les digo, fue un poquito como incluido a la fuerza,
porque desde ahí ya se conocía o se escuchaba que Hebreos no había sido escrito por Pablo, sino por un sacerdote judío. Sin embargo, como que ahí le dan como esta autoridad a Pablo y entra, ¿no? Y entra ahí. Generalmente los concilios tenían como tres puntos importantes. Lo uno era un sínodo o un debate donde se argumentaba que sí, que no, iban libro por libro, ¿no? Y después había una segunda parte que era una impugnación donde se argumentaba si en el, como les digo, había como comisiones, ¿no? Entonces la comisión hablaba del libro de Juan. Entonces, ¿por qué Juan debía ser aceptado? Y la impugnación era si alguien tenía objeción sobre este libro, y finalmente se hacía una votación libro por libro. Y en esta votación libro por libro, Apocalipsis y Santiago quedan atrás. Luego se hace un segundo concilio, que es en Cartago, en el año 397, y este concilio tiene un objetivo y es incluir a Apocalipsis en este Apocalipsis y Santiago en este canon. Y Apocalipsis logra entrar por un voto, es decir, mitad más uno. Por eso también se habla de que la iglesia o el movimiento cristiano dio a luz también a un movimiento demócrata, ¿no? En el tema político, por cómo se empezó también a funcionar este tema de los concilios, ¿no? Y Apocalipsis, bueno, de este segundo concilio, que le llaman el tercer concilio de Cartago, es decir, que debió haber habido otros dos, pero no eran sobre canon, sino sobre otros temas. Pero en este tercer concilio de Cartago sí se habla de canon sobre Apocalipsis y Santiago. Y aquí incluso algunos historiadores nos cuentan que hubo hasta golpes entre algunos obispos, porque unos querían Apocalipsis y otros no. Entonces, para que vean, a veces me río cuando algunos predicadores idealizan las iglesias primeras, la primitiva, y dicen, no, volvamos a hacer la iglesia primitiva, una iglesia. No, la iglesia primitiva tenía lo mismo que tenemos nosotros, la guía del Espíritu Santo, pero también nuestras partes humanas que a veces chocan, que tienen sus dudas, que tienen sus argumentos, todo lo que tenemos hoy. Entonces, no, tal vez esto también nos sirve para saber que Dios es tan Dios ahora como fue en el primer siglo, y que actúa de la misma forma, no hubo una iglesia ideal a lo largo de los siglos. Siempre ha habido este actuar de Dios en medio de un caminar de un pueblo que es humano, ¿cierto? Y Janet. Sí, quería hacerle una pregunta. Lo que entra solamente, o sea, la razón por la que entra solo por un voto, esto quiere decir que la mayor parte estuvo en contra. ¿Y en qué se fundamentaban para no considerar a Apocalipsis que ingrese? Ok, no entra solo por un voto, sino por la mitad más uno, ¿no? Es decir, por un voto quiero decir que si había 100 votos, entró con 51, ¿no? Esa es la lógica. No sé cuántos habían, no he encontrado que habla algún documento del número de participantes en este concilio, pero si habían 20, entonces entró con 11, ¿no? Esa es la lógica. Y pues argumentos hay un montón. Uno de los más fuertes es la autoría del libro de Juan. Otra vez se le adjudicó ya para la aprobación, que fue el apóstol Juan, pero ya
Incluso hoy ya tenemos más claridad que fue muy difícil que el apóstol Juan haya escrito el libro de Apocalipsis, incluso por el año de escritura, que fue ya el año por ahí, por el 90, ustedes ya vieron la línea del tiempo, el tipo de escritos y todo. También la lectura era compleja, sigue siendo compleja porque es muy simbólica, digo, el uso de muchos símbolos, de muchas cosas que le trae dificultad para la comprensión. Y sobre todo el capítulo 20. Lean el capítulo 20 y pues traten de encontrar, también hay estudios sobre eso, para un poco ver por qué el capítulo 20 de Apocalipsis dificultaba el ingreso al canon. Pero es uno de los puntos centrales. Y también en este segundo concilio para canon, que fue el de Cartago, se habla acerca de el canon del Antiguo Testamento. A ver, no se define el canon, porque esto ya se definió mucho antes, ¿cierto? Y incluso hubieron 2 cánones ya establecidos en anterioridad. Uno era el canon de Yamnia, y el otro el de Alejandría. En el de Yamnia se aprobaron los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en el de Alejandría se incorporaron algunos libros de judíos que escribieron en griego, ¿cierto? Porque los de Yamnia, una de las medidas para el canon del Antiguo Testamento es que haya sido escrito en hebreo. Entonces ahí dejaron afuera algunos libros como Macabeos, como Sabiduría, como Judith y todo esto, porque eran libros, principalmente eran libros que fueron escritos en griego. Ahora, años más tarde, 100 años después de Yamnia, se hace otro concilio donde los judíos en la diáspora dicen, pero nosotros también somos judíos y también tenemos libros que nos representan y queremos que estén incluidos dentro del canon del Antiguo Testamento o de la Tanaj. ¿Y qué es lo que hacen? Un segundo canon donde ya aceptan los 39 libros que nosotros tenemos, más los que se llamaron deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Y estos libros son Judith y Macabeo, usted ya sabe estos, ¿no es cierto? Ahora, en el concilio de Cartago, lo que se pregunta a la iglesia es, ¿cuál de estos dos concilios del Antiguo Testamento va a tomar la iglesia en este concilio, como para la unicidad de lo que conocemos como Biblia? ¿Cuál creen que tomaron? Yo creo que el primer canon, porque la Biblia, en la última Biblia no hay esos libros que usted mencionaba. Ok. La respuesta es incorrecta. No. Tomaron el segundo canon, el de Alejandría, ¿cierto? Ahora, solo como una nota aclaratoria, cuando nace la Reforma Protestante, se hace un nuevo, si se quiere, concilio protestante, y una de las cosas que toma la Reforma Protestante es decir, bueno, ¿cómo nos vamos a diferenciar en esta nueva reforma? Y entonces se acepta el canon de Yamnia, es decir, el primero. Por eso la línea protestante, pero siglos después, ya hablamos de la Reforma Protestante, tomará la línea de Yamnia para su Biblia protestante. Entonces, nosotros tenemos los 39 libros por ese concilio muy posterior, donde se volverá a analizar si tomamos Yamnia o tomamos Alejandría, y se toma Yamnia en el lado protestante. Pero aquí, en este siglo, recuerden que todavía no había ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos, había solo una línea cristiana hasta ese entonces. Y se toma entonces el libro de Alejandría. Y aquí ya, bueno, ya empieza a diferenciarse también
la Iglesia de Oriente y Occidente empieza como a tener más fuerza esta diferenciación en este concilio. Luego viene un cuarto concilio de Cartago, que es el tercero de Canon, cuarto concilio de Cartago en 419. Acá quisieron otra vez sacar algunos libros, pero a la final el concilio ratifica ya los 27 libros del Nuevo Testamento y también ratifica lo que sería el concilio o el canon de Alejandría del Antiguo Testamento. Finalmente, hay un cuarto concilio de Tálolo, que es en el 633 después de Cristo, aquí presidido por un prominente hombre cristiano de su tiempo, que era Isidoro de Sevilla. Y aquí fueron ya muy radicales en este tema, porque hablaron de que había una excomunión a quien no tomaba los 27 libros, es decir, todavía había conflictos con todos los libros y se ya da un tema de excomunión, es decir, que es considerado como le llaman en este concilio, anatema a quien no acepte los 27 libros. Entonces ya se volvió un poco más radical esta postura y fue como el último concilio donde se debatió el tema de canon. Y a partir de eso, pues, se tuvo ya todo el canon del Nuevo Testamento y nunca más se intentó ni sacar ni meter libros. Hablamos del 633 después de Cristo. Profe, una pregunta. ¿Estos concilios, quiénes lo hacían? ¿Eran católicos? Como les digo, iglesia... todavía no existía la línea católica o la línea evangélica. Eso fue años después, ¿cierto? Hasta aquí lo único que había era como estos obispos de las iglesias. Todavía no, recuerden que el papado más o menos sale en el siglo VI recién, y ahí se empieza a dibujar como la iglesia, si se quiere, católica. Entonces todavía previo a esto no había esto, sino que funcionaban de una forma un poco más, como les digo, como una democracia incipiente todavía. Por ejemplo, uno de los obispos de los 5 lugares o sectores geográficos que hablamos podía llamar al concilio por algún tema que estaba preocupando, y si había mayoría de aceptación para el concilio, se armaba el concilio. Entonces funcionaba así. Es como decir, en Job hay un pastor en cada país representante, y alguno de algún país decía necesitamos hablar sobre cierto tema, y llamaba a un concilio, y si los demás aceptaban se armaba el concilio, ¿no? Entonces era como la forma en que se empezó a realizar estos concilios. No sé si hay alguna otra inquietud o ya nos pasamos un poquito de la hora. Pastor, una pregunta. ¿Lutero tuvo algo que ver en esta situación o es mucho más moderno? Es mucho más moderno, ¿cierto? Pero como les digo, en el protestantismo, que ya sale a partir de todo el movimiento con Lutero y todo, entonces ahí lo que se redefine es tomar el concilio del Antiguo Testamento, o el canon del Antiguo Testamento de Alejandría, de Yamnia, donde tomaríamos solo los libros
que fueron escritos en hebreo en el Antiguo Testamento. Pero hablamos de que la Reforma Protestante es mucho más tardía, ¿no? Muchísimo más tardía. Uh-huh. Yo quisiera aportar que, bueno, claro, este tema de los concilios, para mí en lo personal es como muy desconocido, muy alejado, y claro, es la invitación a poder revisarlo, pero me llama la atención esta, no sé si se llama exactamente como declaración de fe que dice que la iglesia, o así se lo decía, ¿no? La iglesia católica, apostólica, romana, no sé, esa afirmación debió haberse hecho como una definición, como un lema definitorio de una posición, ¿no? Claro, ahora vamos a, supongo que irlo entendiendo en base al estudio, pero ¿es así o estoy errada en mi percepción? Esa definición también fue tardía. Después, y todo empieza a través del Concilio de Trento, pero eso es más tardío, ¿no? Y ya no se define canon, sino se define como este tema de identidad, y también el Concilio de Trento es como el punto de quiebre ya para que empieza a salir como los primeros esbozos de la Iglesia protestante también. Eso, si algún momento ven historia de la Iglesia, serán temas que puedan trabajar ahí, pero si les interesa, como les digo, por ejemplo, Justo González es un historiador bíblico o historia de la Iglesia, pueden leer libros de Justo González y pueden profundizar un poco más sobre historia de la Iglesia, y bueno, es uno entre muchos historiadores, pero creo que es uno que al ser latino se le puede entender un poquito más. Entonces ahí les dejo un nombre para que puedan, si les interesa, leerle un poquito más a Justo González, que es un autor súper interesante también. Uh-huh. Y bueno, estamos llegando al final del día. Espero que no haya sido tan denso. Hoy hubo menos, hubo menos videos y un poquito más dice, enviará el video para ver durante la semana. Voy a enviarles un par de videos que más bien les complementen para que puedan verlos. Igual les envié un texto en el que pueden ir leyendo algunas cosas complementarias, porque recuerden que en nuestro texto base todavía estamos hasta la página cuarta, y ya, bueno, la siguiente clase ya nos moveremos a la parte de geografía bíblica, que es como el último tema de esta primera sección. Quería ponerles algo aquí. Y acá están las etapas que hemos visto, ¿no? Está la etapa de tradición oral, que lo topamos, la etapa de composición y uso, que lo topamos, la etapa de compilación, que lo topamos, ¿cierto? Y la estación de selección, que también hemos hablado ahora con los concilios, ¿sí? Y la de ratificación también con el tema del canon, todo esto. Ahora, me gustaría que para el entregable de esta semana, usted escoja una de estas etapas, cualquiera, usted individualmente, ¿cierto? Escoja una de estas etapas e investigue un poquito más de estas etapas, ¿cierto? Y pueda hacer ¿qué estará bien? Unas 2 carillas al menos de resumen de lo que pudo encontrar desde la etapa que eligió. Un poco que vaya a complementar lo que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, investigue un poquito sobre la etapa que eligió y haga un resumen de 2 páginas sobre la etapa que está investigando, ¿no?